Dios bendiga a todos nuestros amigos y hermanos que están en sintonía a través de las redes sociales, el poder llegar a sus vidas con un mensaje de bendición. Ese mensaje está en la Biblia. La Biblia es el libro por excelencia, es el libro que puede transformar y cambiar su mente, su corazón. Estamos sirviendo a un Dios vivo, a un Dios de poder. En esta hora también queremos saludar al reverendo Josué Ascarruz, a su amada esposa, a todos los pastores, amigos y hermanos que nos sintonizan a través de su programa Arequipa en Comunión. Hoy vamos a continuar este hermoso estudio del libro de los Hechos de los Apóstoles, porque la palabra que recibimos siempre va a producir ese cambio y esa transformación, ya que las palabras de Dios, dice, la exposición de sus palabras alumbra nuestro entendimiento. Vamos a ir al capítulo 6 del libro de los Hechos de los Apóstoles y vamos a dar lectura a partir del versículo número 1. Damos lectura con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el capítulo 6, verso 1: En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Verso 2: Entonces los 12 convocaron a la multitud de los apóstoles, o de los discípulos, y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Verso 4: Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Hasta aquí vamos a elevar una oración. Elevamos esta oración en este día. Padre amado, gracias te damos, Señor, por concedernos este tiempo de poder meditar, reflexionar en tu palabra. Bendícenos a través de esta enseñanza del libro de los Hechos. Bendice, Señor, y que esta palabra no vuelva vacía, que haga la obra en cada mente, en cada corazón. Sé tú renovando, sé tú transformando y cambiando. Tu presencia, Señor, en medio de nosotros. Y a medida que esta palabra corra, seas tú hablando en una forma específica, cual sea la necesidad que hay en cada uno. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te lo rogamos. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a continuar entonces el estudio del libro de los Hechos de los Apóstoles. Estamos hablando de un libro histórico, un libro que nos narra la historia de la iglesia, desde sus inicios hasta que la iglesia fue extendiéndose, porque siempre en el plan de Dios, en el propósito de Dios, siempre está el crecimiento, el avance. El crecimiento viene de Dios, el poder extendernos viene de Dios. Por eso vimos aquí en este estudio que el Espíritu Santo fue el que impartió poder para ser testigos. Fue el Espíritu Santo de Dios el que da el inicio a esta explosión, a este avance en la obra que desde sus inicios eran muy pocos. Pero la llegada del Espíritu Santo en Pentecostés marcó esa historia. Un pueblo que estaba siguiendo a Cristo y que ahora ya no estaba Cristo. Ellos comprobaron que la presencia de Cristo continuaba por el Espíritu Santo. Cuando nosotros tenemos una experiencia con Dios a través del Espíritu Santo, podemos decir que Cristo está vivo, que Cristo está entre nosotros. Jesús había declarado, amén, que ellos no se aparten de Jerusalén,
sino que reciban la investidura de poder de lo alto. Y que ese poder los iba a capacitar para ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Estas fueron las palabras de Cristo. Estas no fueron las palabras de un profeta más, de un hombre más. Fueron las palabras de Cristo que ha prevalecido en estos 2000 años. Las mismas palabras. El derramamiento del Espíritu Santo se ha seguido dando en estos 2000 años. Amén. El Señor ha seguido bautizando con su Espíritu Santo y fuego, y muchos han experimentado un despertar en sus vidas, han podido experimentar ese mover de Dios en sus vidas a un crecimiento mayor. Esta experiencia realmente se dio en Pentecostés, pero vamos a ver cómo se va dando el crecimiento de la iglesia. El primer sermón de Pedro, en Hechos capítulo 2, verso 41, allí vemos que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron, dice, 3,000 personas. Dice la palabra que allí empezó la gran cosecha, ese gran fruto que el Espíritu Santo le estaba dando a los que esperaron en la promesa de Dios. 3,000 personas se añadieron en el primer sermón de Pedro. Luego, si seguimos avanzando y recordando lo que hemos compartido anteriormente, en el segundo sermón de Pedro, cuando Pedro comparte esta palabra, porque un paralítico fue sanado poderosamente. Un paralítico se levantó y recibió la sanidad completa en su cuerpo. Este hombre que había estado en el pórtico de Salomón, en el templo, pidiendo limosna, ahora había sido restaurado. Después de este segundo sermón, vemos que la iglesia se añadió, creció más. Fueron 5,000 varones que se añadieron a la iglesia. Eso está en Hechos capítulo 4, versículo 4. Y muchos de los que habían oído la palabra, dice, creyeron, y el número de varones era como de 5,000. El número de varones quiere decir que había un crecimiento. La obra iba avanzando, iba extendiéndose, y el crecimiento era tan grande que si usted lee el libro de los Hechos se va a dar cuenta que ya no pudo darse una cantidad. Ya para el capítulo 5 del libro de los Hechos, versículo 12, allí la Biblia nos habla que también entre las manifestaciones del Espíritu Santo hubo manifestaciones de poder, de sanidad, de milagros. Dice el versículo 12, y por mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Dice. Señales y prodigios como nunca antes. Amén, podía haberse visto esto de una forma tan grande. Verso 14, y los que creían en el Señor, dice la palabra, aumentaban más y gran número así de hombres como de mujeres. Ahora ya no hay cantidad, ya no se dice 3,000 se añadieron, 5,000 se añadieron. Ahora Lucas dice, y los que creían en el Señor aumentaban más y más, hombres y mujeres. Se habla de un crecimiento que vino y que se dio a partir del derramamiento del Espíritu Santo de Dios. ¿Usted quiere crecer en su vida espiritual? ¿Usted quiere avanzar espiritualmente y experimentar un crecimiento en su vida? Pues usted tiene que recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Esta presencia sublime en su vida lo va a llevar a crecer, a ensanchar su territorio, a poder extender sus estacas, a poder experimentar ese poder que lo va a llevar a esas profundidades del Espíritu Santo. Por eso que en este camino Dios nos ha llamado a poder seguir creciendo, ir de poder en poder, ir de gloria en gloria. Acá vemos entonces que en todo lo que se estaba dando,
la iglesia seguía creciendo, se seguían añadiendo muchos a la iglesia. Ahora eran miles los que estaban añadiéndose, estaban sirviendo a Dios, estaban adorando al Dios verdadero, estaban aceptando a Jesucristo como el Mesías. Sin embargo, los milagros, las señales y todo lo que se estaba dando, esto trajo persecución a la iglesia. Esa iglesia que estaba empezando, ahora va a experimentar esta gran persecución. El crecimiento de la iglesia no se podía detener. Aunque vino persecución, vino un ataque contra la iglesia, sin embargo, la iglesia siguió creciendo, siguió avanzando. ¿Sabe que la persecución vino por parte del Sanedrín judío? Este Sanedrín era un tribunal conformado por judíos, hombres y mujeres, hombres que juzgaban situaciones de la ley, y que el Sanedrín judío fue el que condenó también a muerte al Señor Jesucristo. Fue entonces el Espíritu Santo el que lleva e impulsa la iglesia, amén, a pesar de todo. Ya anteriormente compartimos lo que Gamaliel había declarado. Los apóstoles fueron llevados ante el Sanedrín judío para ser juzgados. ¿Por qué? Porque el sumo sacerdote y los religiosos de ese tiempo se incomodaban con la palabra, se incomodaban que se declarara que Jesús, el Mesías, había resucitado. Había esa incomodidad, amén, y aún resentidos en gran manera, no podían soportar esta palabra. Sin embargo, en ese juicio ante el Sanedrín judío, los apóstoles en pie, dice que Gamaliel, un doctor en la ley, comenzó a declarar las siguientes palabras y a decir a todo ese Sanedrín, a ese tribunal de justicia, y decirles: apartaos de estos hombres. Eso está en Hechos 5, versos 38 y 39. Miren lo que dice la palabra: apartaos de estos hombres, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se va a desvanecer. Amén, sí, pero si es de Dios, no la podréis destruir, porque estarán luchando contra Dios. Ese es el consejo de Gamaliel. Si esta obra es de los hombres, se va a desvanecer, se va a acabar. Pero si esta obra o este consejo es de Dios, no la van a poder destruir. Gamaliel hablaba de Teudas y de Judas el Galileo, que llevaron multitudes, pero Teudas pereció, Judas el Galileo pereció, y se terminó su movimiento, ese movimiento donde lo seguían a Teudas y lo seguían a Judas el Galileo. Pero entonces Jesús ya no estaba, estaban los apóstoles, estaba una iglesia que estaba creciendo, y el consejo de Gamaliel era: déjelo tranquilo, amén, déjenlos ahí, porque si este consejo no es de Dios, se va a destruir, se va a desvanecer, se va a acabar. Ese fue el consejo. Los religiosos que estaban formando el Sanedrín judío estaban incómodos y molestos. Ellos querían detener este consejo, ellos querían detener esta obra, pensando que se iba a detener. Pero queremos decirle que la obra que se inició en Pentecostés con el Señor Jesucristo y con el Espíritu Santo no se ha detenido en estos 2000 años. Es más, la Biblia misma, el libro de los Hechos, registra que aunque Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa, dice, respirando amenaza de muerte, amén, dice, arrastrando a hombres y mujeres, sin embargo, Saulo de Tarso no pudo detener este avance. Allí están las pruebas en el libro de los Hechos. La persecución no pudo frenar el avance. Saulo, que era un enemigo de la iglesia, amén, que respiraba amenaza de muerte, se encontró con Jesucristo, con el Cristo resucitado. Se encontró en Damasco y allí cayó a tierra. Saulo de Tarso
no pudo continuar con sus propósitos de destruir, amén, de frenar ese avance, porque para Saulo de Tarso el cristianismo era una secta, era un grupo religioso al cual había que frenarlo, pero sabe que el Señor derribó a Saulo de Tarso, y Saulo de Tarso a partir de ahí se convirtió en el gran apóstol Pablo. Este hombre fue transformado en ese momento, su vida fue cambiada y ahora ya no era el enemigo de la iglesia, ya no era el que perseguía a la iglesia. Ahora Saulo de Tarso, el apóstol Pablo, comenzó a emprender grandes viajes misioneros, comenzó a avanzar, llevar el evangelio a lugares donde nunca se había nombrado a Jesucristo. Ahora no era Saulo, ahora era Pablo el que declaraba: voy a predicar la palabra, voy a declarar que Jesucristo es real, pero no en fundamento ajeno. Voy a llevar el mensaje, y lo llevó a Asia, lo llevó a Europa, a diferentes lugares. Así que la iglesia seguía avanzando con más fuerza. Vemos que la persecución no pudo detener este movimiento. Lo que declaró Gamaliel se había cumplido. Si esta obra o este consejo es de Dios, no van a poder detenerlo. Y la obra y la iglesia siguió siendo perseguida. La iglesia, amén, siguió martirizada a través de los siglos. La persecución por parte de Roma vino. La historia cuenta que Nerón empezó esa persecución, y en el imperio romano, bajo este emperador que era Nerón, murió Pablo, y también el apóstol Pablo pereció, dice, fue martirizado, murió como mártir. Pedro también. Fue entonces el imperio de Roma el que también siguió persiguiendo, desatando esa persecución contra la iglesia. Ahí estaba Nerón, estaba Domiciano, Diocleciano y otros emperadores. Sabe que no era fácil ser cristiano en el tiempo de Roma, ya que los verdaderos cristianos no adoraban a los dioses romanos. No adoraban. Y ahora esto era una ofensa para Roma. Esto era una ofensa para el imperio romano, ya que el bienestar de Roma, el crecimiento de Roma como imperio, dependía de sus dioses. Todos los emperadores y todo el imperio honraban a sus dioses, diciendo: toda esta grandeza, todo lo que hemos logrado en el imperio es por gracias a nuestros dioses. Los cristianos no adoraban a los dioses romanos, y esto trajo persecución. Entonces eran acusados de ateos. Para los romanos, los cristianos eran ateos porque no adoraban dioses, adoraban al único Dios en espíritu y en verdad. La iglesia enfrenta entonces todas estas persecuciones a lo largo del tiempo. Aún han transcurrido 2000 años y la iglesia ha seguido perseguida, pero sin embargo la iglesia ha permanecido. Ha enfrentado un ataque por fuera, ha enfrentado también persecución muy fuerte, pero vemos que también luego surgieron problemas dentro de la iglesia. Ahora quisiéramos compartir lo que nos dice el libro de los Hechos del capítulo 6. Hemos compartido sobre que quien daba inicio e impulsaba la iglesia fue el Espíritu Santo, y es el Espíritu Santo. Pero que luego los problemas surgieron dentro de la iglesia. En el capítulo 6, vamos a compartir a partir del verso 1, nos dice la palabra de Dios. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, dice que hubo murmuración de parte de los griegos contra los hebreos, que las viudas de ellos eran desatendidas en la distribución diaria. Bueno, estamos hablando de un crecimiento muy grande, ¿no? Un crecimiento que se habla y se estima que llegó hasta 25,000
que formaban la iglesia en ese tiempo, en el siglo I, eran como 25,000 creyentes, seguidores de Cristo, pero eso fue creciendo, fue avanzando, y vemos que estamos hablando de un poderoso avivamiento. En realidad aquí había un avivamiento que se estaba dando en Jerusalén. Esto era tan grande que cuando Pedro había predicado la palabra y compartido el mensaje, la Biblia dice que comían juntos, dice con alegría y sencillez de corazón, partiendo el pan por las casas. No había ningún problema, todos comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Amén. Y esto era un ambiente de bendición, pero a medida que la iglesia seguía creciendo, ya no eran 3,000, ya no eran 5,000, ya no eran 10,000, ya eran 20,000. Ahora surgieron problemas, el descontento, la murmuración, el poder estar descontento por la distribución que se estaba haciendo con las viudas. Y hubo murmuración, dice, de parte de los griegos. Quiere decir que la iglesia era tanto el crecimiento que también surgieron los problemas. Los problemas surgen cuando ya la iglesia va creciendo más, y vemos que ahora habían miles, y la murmuración era también contra los apóstoles. La murmuración era contra los líderes que estaban dirigiendo la iglesia. Los apóstoles tienen que tomar una decisión, tienen que cortar esta murmuración que se estaba dando. Los apóstoles tenían que actuar, entender que los esfuerzos que ellos estaban haciendo por la administración, por la distribución de dar el alimento a las viudas, a los pobres, y que ellos estaban al frente de todo esto, pero se dieron cuenta, entendieron, amados hermanos, que a pesar de que ellos estaban centrados en todo esto, estaban dando toda su energía, los problemas seguían surgiendo. Bueno, los problemas siempre han surgido en la iglesia. Siempre habrán problemas dentro de la iglesia. El apóstol Pablo también nos comparte en 1 Corintios capítulo 3, el verso 3 y 4, y dice Pablo a la iglesia de Corintio: aún sois carnales, habiendo celos y contiendas y disensiones. La iglesia de Corinto era una iglesia espiritual, o era una iglesia donde se movían los dones del Espíritu Santo, donde habían ministerios. Sin embargo, también en la iglesia de Corintio dice que había celos, contiendas y disensiones. En la iglesia de Corinto dice que hay quienes decían yo soy de Pablo, otros decían yo soy de Apolos, ¿no? Pablo dice, ¿qué es Pablo y qué es Apolos? Son servidores de Dios. Y Pablo considera esto como una condición carnal, ¿no? Algunos hacían su grupo con Pablo, otros con Apolos, y otros también eran de Pedro. Así que cada uno tenía un grupo. Y en una iglesia como Corinto, una iglesia donde habían los dones espirituales, estaban surgiendo estos problemas. Quiere decir que los problemas se han dado en la iglesia. Y aquí en el libro de los Hechos, en el capítulo 6, en el verso 1, estamos viendo que ya había cierta murmuración, cierto descontento de la distribución del alimento, de todo lo que se estaba haciendo. Los apóstoles estaban ya cansados, físicamente agobiados, amén, estar al frente atendiendo toda esa multitud, y llegan a una conclusión. Y eso es lo que vamos a ver en el versículo número 2. Dice Hechos capítulo 6, verso 2. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para atender las mesas. Ellos reflexionaron profundamente, entendieron que estaban dejando la palabra de Dios.
que estaban descuidando la palabra de Dios. Uno puede en su vida como creyente, puede hacer un examen personal, y cuando uno lo hace, uno se da cuenta qué áreas de su vida se han descuidado delante de Dios, qué es lo que uno está descuidando. Cuando uno, hermano, ama a Dios y le sirve a Dios, Dios siempre nos va a mostrar por su Espíritu Santo cuál es esa área, esa condición que estamos descuidando. Ellos pues dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para atender las mesas. Habían tendido las mesas, habían estado bajo la administración de la distribución de los alimentos, del dinero que entraba. Bueno, estaban dedicados a eso, pero qué bueno es darse cuenta. No, esto me está alejando de la palabra de Dios. Esto me está alejando de Dios. Qué bueno es poder darse cuenta. Qué bueno es poder hacer un alto y decir, esto me está alejando de Dios. Esto me está apartando de Dios. Ellos entendieron que estaban dejando la palabra de Dios. La palabra de Dios es la herramienta más importante. Amén. La palabra de Dios era lo que trajo que las multitudes se añadieran a la iglesia. Si usted recuerda lo que en Pentecostés sucedió, el apóstol Pedro en su primer sermón dio la palabra de Dios, la predicación, amén, de Pedro en Pentecostés, trajo como resultado 3,000 convertidos. ¿Qué fue? La palabra de Dios. Fue Pedro, amén, dedicándose a la palabra, amén, recibiendo la palabra. Lo que él dio en Pentecostés fue la palabra, fue la enseñanza. Luego, cuando se añadieron en Pentecostés, dice 3,000 personas, dice que perseveraban en la doctrina, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. O sea, perseveraban, ¿qué cosa? En la enseñanza. La palabra fue importante en los inicios de la iglesia. No se descuidó. O sea, perseveraban en la doctrina. Los apóstoles estaban dando la enseñanza, estaban dando la instrucción, estaban enseñando. En su segundo sermón, Pedro siguió dando la palabra. La predicación de Pedro era poderosa porque tenía como fundamento la palabra. No era solamente el testimonio de Pedro, era el testimonio de la palabra de Dios. Pedro enseña la palabra, da la palabra. Entonces, vemos que la palabra es importante. Ellos en el verso 2 dice, versículo 2, Hechos capítulo 6, verso 2 dice, entonces los 12, que dice, convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. La palabra, qué importante, no podemos dejar la palabra. ¿Sabe? Se dice que la iglesia llegó a crecer tanto que en 2 siglos, o sea, del siglo I al siglo III, cuando empieza la iglesia con 25,000, en el principio eran 25,000 cristianos, en el siglo III ya eran 20 millones de cristianos, 20 millones. Este es un crecimiento, un avivamiento tan grande, tan poderoso, que muchos no se explican cómo de 25,000 cristianos a 20 millones en 2 siglos. ¿Cómo, a qué se debió este crecimiento? Y fueron varias las causas. Uno de ellos fue el derramamiento del Espíritu Santo. El otro fue la palabra de Dios. El mensaje que ellos transmitieron, el mensaje de Dios. Porque esto fue importante. Y la oración. Mire, esto nos ayuda a entender que este es el principio, que esto es lo que realmente la iglesia necesita hoy.
volver a la senda antigua. Vamos a ir al versículo número 4 y nos dice ahí la palabra, capítulo 6 de los Hechos, verso 4. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Ellos decían, no es justo que nosotros dejemos la palabra por tender la mesa. Pero dice, vamos a elegir a varones llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo, pero nosotros persistiremos en la oración, en el ministerio de la palabra. Qué bueno es poder no solamente detenerse un momento en su vida como cristiano, sino hacer un cambio, poder actuar y decir, no puedo continuar así. Tengo que tomar una decisión importante. Los apóstoles tomaron una decisión importante. Y dijeron, vamos a volver al principio. Vamos a volver a Pentecostés. Pentecostés es derramamiento del Espíritu Santo. Pentecostés es la exposición de la palabra. Es la oración. Y ellos persistiremos entonces, dicen, en la oración y en el ministerio de la palabra. Estas son las herramientas del creyente, del cristiano. La palabra que no se podía descuidar. Ezequiel capítulo 3, verso 1 dice, hijo de hombre, come de ese rollo y luego háblale a la casa de Israel. O sea, como decir a Ezequiel, antes de hablarle a la casa de Israel, primero come de ese rollo. No puedes ir a hablar a la casa de Israel sin comer el rollo. Cuando hablamos de comer, eso habla de alimento. Cuando uno toma un alimento, eso viene a ser parte de su ser, viene a ser parte de su sangre, porque comienza a traer los nutrientes, las vitaminas y nutrientes que van a ser parte de su vida. Y si usted no come el rollo, entonces no podrá tener la vida de Dios. Por eso a Ezequiel se le decía, primero come el rollo y después anda y predica. Si no comes el rollo, no puedes ir a predicar. Hoy día se quiere predicar, se quiere dar el mensaje, pero sin comer el rollo. Entonces se suplanta la palabra por un testimonio, se suplanta la palabra, amén, por una anécdota, pero no hay palabra. La palabra es lo más importante. Los apóstoles entendieron y comprendieron que no podían dejar la palabra. Persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Entendieron que tenían que seguir comiendo el rollo. El rollo es la palabra de Dios. En el llamado de Ezequiel, pues dice, come el rollo y luego anda a la casa de Israel. Eso no ha cambiado. Hoy es lo mismo. Nosotros somos los que cambiamos, pero la orden es, primero comamos el rollo. Cuando comemos el rollo, sabe que la palabra se hace parte de nuestra vida. Recibimos la vida de Dios, recibimos la fe de Dios, la fortaleza de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra es lo que va transformando. Hoy el pueblo necesita de esa palabra. Hoy el pueblo necesita decir lo que dice la Biblia. Y eso es lo que puede cambiar y transformar. Hay que digerir la palabra. Hay que hacerla parte de nuestras vidas. Vemos que aquí los apóstoles entienden sobre lo importante, la prioridad en sus vidas. Nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Amén. Esta es la prioridad más importante. Esto no lo podemos descuidar. Amén. Esto es lo más importante en nuestras vidas. Es como decir, esto nos va a consumir el tiempo, la oración y el ministerio de la palabra. Estamos hablando del ministerio de los apóstoles. El ministerio es el llamado de Dios. Está el ministerio de los profetas.
está el ministerio de pastor, el ministerio de evangelista, el ministerio de maestro. Son ministerios que el Señor ha levantado. Pero la prioridad está en la Biblia. Es la prioridad para que podamos seguir dando este mensaje con la oración y con la palabra. Gloria a Dios. Vamos a continuar en el versículo 3. Dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Así que los apóstoles dicen: ya nosotros no vamos a encargarnos de este trabajo. Nosotros nos vamos a encargar de otro trabajo, la oración y el ministerio de la palabra. Nos encargamos de ese trabajo, pero vamos a encargar este trabajo de la administración de los bienes, de todos los alimentos que hay que repartir a varones, a 7 varones, pero estos 7 varones tienen que ser de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Mire, qué importante es poder tener un buen testimonio, estar lleno del Espíritu Santo y de sabiduría para poder funcionar dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo. Dentro del cuerpo de Cristo hay diferentes áreas donde tenemos que trabajar, ¿no? Hay servidores, hay diáconos dentro del cuerpo de Cristo, hay quienes apoyan en las diferentes áreas, pero dice, la recomendación es, tienen que ser de buen testimonio, tienen que tener sabiduría y estar llenos del Espíritu Santo para hacer la obra en el cuerpo de Cristo. Mire, no era cualquier cosa, era que el cuerpo de Cristo, la iglesia, funcionara y pudiera crecer. El cuerpo tiene que crecer más. Pero entonces todos los que van a servir dentro del cuerpo de Cristo y van a apoyar y van a funcionar, algunos van a ser pie, otro oído, otros manos, amén, otros ojos, cada uno de acuerdo a lo que el Espíritu le da, a funcionar llenos del Espíritu Santo de buen testimonio. Ellos, los apóstoles, van a delegar esta función de servir las mesas, de atender a las viudas, de poder ver los recursos, lo material, y ellos se sumergen en la oración y en el ministerio de la palabra. ¿Sabe? Esto es importante, poder ver, porque Moisés, este es un ejemplo también en la Biblia. Moisés dice que estaba dedicado al pueblo que venía a consultarle, y Moisés estaba allí consultando y dando consejo al pueblo durante todo el día hasta el atardecer. Vamos a ver en Éxodo capítulo 18, verso 16, dice en adelante: cuando tienen asuntos, dice Jetro, su suegro, le dice, cuando tienen asuntos vienen a mí. Bueno, Moisés le dice a Jetro, ¿no? Vienen a mí y yo juzgo entre uno y otro y declaro las ordenanzas de Dios y las leyes. Entonces, verso 17, el suegro de Moisés dijo: no está bien lo que haces, desfallecerás del todo, verso 18, tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti y no podrás hacerlo tú solo. Ese era el consejo de Jetro, su suegro. Verso 19, oye ahora mi voz y te aconsejaré, y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. Verso 20, y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde debe andar y lo que han de hacer. Verso 21, además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia,
y ponlos sobre el pueblo por jefe de millares, centenas, 50 y 10. Era el consejo de Jetro a Moisés. Amén. Escoge varones que sean varones de virtud, temerosos de Dios, de verdad, y que aborrezcan la avaricia. Y que te ayuden, y que te apoyen. Y tú, Moisés, allí tú, busca mi rostro. Moisés tenía que buscar el rostro de Dios. Moisés tenía que ser el líder, el profeta, que siguiera contemplando la gloria de Dios. Pero si seguía Moisés desde temprano del día hasta el atardecer, aconsejando a esa multitud, ni tiempo Moisés tenía para buscar a Dios. Pero este fue el consejo. Aquí vemos entonces que los apóstoles tomaron un consejo sabio. Nosotros ya no persistiremos en esto de atender a las viudas y a los pobres, sino que 7 varones llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, se van a encargar de esto. Y nosotros seguiremos con la palabra y con el ministerio y con la oración. O sea, la palabra y la oración. Verso número 5. Y agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas, a Nicolás prosélito de Antioquía. Escogieron, dice, a 7 varones. Entre esos 7 varones iba a administrar los recursos de la iglesia. Iban a distribuir con sabiduría, a atender la necesidad que había en la iglesia. Pero vemos que dentro de esos 7 varones, 2, luego más adelante ejercerían ministerios de sanidad, ministerios poderosos. Y fueron Felipe y Esteban. Estos 2 desarrollaron ese ministerio de la predicación también. O sea, no solamente en un momento se dedicaron a la administración de la iglesia, a la distribución de los recursos de la iglesia, sino después fueron promovidos y tuvieron ministerios grandes. Esteban fue apedreado, pero dice, en las manos de Esteban se hacían prodigios, grandes prodigios, dice. Si vamos al capítulo 6 de Hechos, verso 8, dice, Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Y estaba predicando, un ministerio poderoso. Y Felipe, también en Samaria, un ministerio de señales y de milagros. Allí hubieron ministerios. Y esta es una parte importante que hemos compartido hoy, el capítulo 6 del libro de los Hechos. Este capítulo 6 nos ha llevado a poder comprender la importancia de la oración y el ministerio de la palabra. Y que la iglesia, tomando estos principios, siguió avanzando y siguió creciendo. Por eso el Señor quiere que esto siempre lo tomemos como principios que están en la iglesia apostólica y que debe estar dentro de nuestras iglesias. Bueno, Dios nos ayude, Dios nos bendiga en esta hora y damos gracias por este tiempo que hemos podido compartir la historia de la iglesia, el libro de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a orar en esta hora y decirle, Señor, gracias por este tiempo de recibir esta palabra, poder compartir este mensaje. Gracias te damos, mi Dios. Tu palabra es clara. Tú nos muestras, Señor, que en la iglesia, aunque hubo situaciones y problemas, también hubo sabiduría, hubo también, Señor, decisiones que se tenían que tomar. Oh, Dios mío, permítenos persistir en la oración y en el ministerio de la palabra. Concédenos, Señor, tomar este consejo, esta enseñanza,
que no es solamente impartir un conocimiento más, sino que podamos tomar ahora esta palabra para nuestras vidas. Queremos seguir creciendo, seguir avanzando. Ayúdanos, Señor, porque tu iglesia, a pesar de la persecución, siguió extendiéndose, siguió desarrollando y no pudo ser detenida por la persecución, porque el Espíritu Santo fue impulsando esta preciosa obra. Gracias, Dios, llena con tu Espíritu Santo. Señor, vuélvenos al principio, vuélvenos a esa iglesia apostólica, a esa iglesia primitiva, a esa iglesia que seguía, Señor, avanzando y siendo dirigida por el Espíritu Santo. Gracias, Dios, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, Dios me lo bendiga mucho. Dios nos ha concedido este tiempo de poder compartir este estudio del libro de los Hechos de los Apóstoles o Hechos del Espíritu Santo. Dios le bendiga y vamos a continuar también en esta parte de las peticiones, de la oración. El poder orar es hablar con Dios. Así que Dios le bendiga y bendiciones. Será hasta nuestro próximo programa. Amén.